La fe genera los milagros. La fe es la que transforma, es el motor. Y es necesario que nosotros recibamos esa fe que Dios nos ha regalado y por medio de esa fe nosotros podamos obtener lo que Dios nos da, lo que Dios vino a entregarnos, que es absolutamente maravilloso. Por eso quiero pedirles por favor que me acompañen en el libro de Efesios. El libro de Efesios en el capítulo 2, en el versículo 8 dice: porque por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Voy a leerlo nuevamente. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Aquí entra a jugar dos elementos que son trascendentales y que debemos prestarle mucha atención. Uno de ellos es la fe, ¿sí? Porque nosotros hemos sido salvados mediante la fe. Necesitamos ese conducto, necesitamos esa herramienta, necesitamos ese don de la fe, porque nos da la salvación, nos da la salvación. Y por medio de la fe recibimos la gracia. Y hay que tomar en cuenta que eso no lo vamos a recibir como consecuencia de cosas que nosotros hagamos, de obras maravillosas que hacemos porque, tenemos cómo ayudar, tenemos cómo hacer. No, simplemente es un regalo que Dios nos da. Y Dios se lo da a todo aquel que lo busca, que lo recibe, que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque es definitivo que ha venido a rescatarnos, ha venido porque nosotros definitivamente, sin merecerlo, Él ha querido darnos una oportunidad y recibimos la gracia. Y la gracia de Dios es un don que nos lleva a lo sobrenatural. Sin la gracia no podemos ir a lo sobrenatural. La gracia coloca en nuestro corazón el perdón, la salvación. Enseña al hombre a rechazar los deseos mundanos, los actos malos, los actos impuros. La gracia es algo divino en nosotros. Es la presencia, el favor y el perdón de Dios. La gracia es la fortaleza espiritual. Es ir a otro nivel. Se recibe únicamente por medio de Jesucristo y es a través del Espíritu Santo. Así que entra a jugar todo el engranaje de lo divino. Trae misericordia, perdón y el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Es decir, no vamos a hacer la voluntad de Dios, no vamos a ser salvos, no vamos a recibir al Espíritu Santo, no va a pasar nada de todo eso, a menos que sea por medio de la gracia. Me conecta con lo divino, me lleva a perdonar y me da el perdón, me lleva a la salvación. Sin merecerlo, por reconocer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, por entender su milagro, por entender lo que hizo, por entender que, como dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quizás muchas veces hemos leído este pasaje bíblico o lo hemos escuchado, pero por favor quiero que le preste atención. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, es decir, Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, el Cordero de Dios. Jesús se entregó a su Hijo para que Él pasara por todo lo que pasó, para que Él derramara su sangre, para que Él muriera y resucitara solo por amor a nosotros, para darnos vida eterna, para darnos perdón, para darnos libertad. Y es así, es la única manera como nosotros podemos reencontrarnos con el diseño original, el caminar con Cristo, el vivir con Él, el ser diferentes. Cuando nosotros somos creados, cuando nacemos, cuando Dios nos da ese soplo de vida, aún desde el vientre, Dios habla y nos da el hálito de vida, y por medio del hálito de vida nos manda a ser adoradores, a ser libres, a vivir con lo bueno, a tener en nuestro corazón el vivir y hacer todas las cosas de forma correcta, conforme a su diseño. Pero aún desde el vientre de la madre nosotros empezamos a sentir, a recibir emociones, y desde el momento en que nacemos, cosas que van cambiando el diseño original. Adicionalmente, en nosotros está algo que se llama naturaleza pecaminosa, que se va desarrollando, y el enemigo va trabajando todo el tiempo, y está el mundo creando sus condiciones, lo que nos aparta. Pero recibir a Jesús como Señor y Salvador automáticamente nos permite recibir la gracia, y por medio de esa gracia hay un sentir, hay un querer y hay un hacer diferente. Hay algo sobrenatural en nosotros que antes no estaba. Antes estaba todo lo corriente, lo normal, lo sencillo. Pero el poder ir a algo sobrenatural hace que podamos pensar desde lo sobrenatural, desde lo divino, ¿sí? Y tener un vínculo con el Espíritu Santo y poder entender el diseño original. Porque a veces no se entiende, o casi nunca se entiende. La gente vive haciendo las cosas de manera incorrecta, inapropiada, por costumbre, por tradición, por enseñanza, por cultura, o simplemente porque el enemigo lo ha puesto ahí. Dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Para que se cumpla la buena voluntad de Dios conforme al diseño original, es necesario estar conectados con Él, pues es Él, pues es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, que se cumpla la buena voluntad. No se va a cumplir si no estamos conectados con Dios. Queremos un hogar cristiano, queremos tener un matrimonio feliz, queremos tener unos hijos que crezcan con un sentimiento agradable a Dios, con un estilo de vida que honre a Dios. Queremos poder ver las bendiciones de Dios en nuestro trabajo, en que podamos realmente influenciar e impactar la vida de otras personas. Todo esto es gracias
a que Dios lo genere en nosotros. Así que es necesario entenderlo. No vamos a ser buenos porque queramos ser buenos. Vamos a ser buenos porque estamos conectados con lo divino, porque recibimos la gracia de Dios, porque el amor de Dios está en nosotros. Porque qué bueno puede ser que ames a unos pero que odies a otros. Qué bueno puede ser que tengas misericordia con unos pero que actúes en maldad con otros. El amor de Dios no funciona de esa manera. El amor de Dios es perfecto y Dios nos lleva a niveles de conexión divina para que podamos tener un sentir, un querer y un hacer conforme a su preciosa voluntad. Pues es Dios quien produce en nosotros el querer y el hacer. Y en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está hablando el apóstol Pablo. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, reciban la vida eterna. Pablo se califica el peor de los pecadores y dice que es por medio de Jesucristo, pero aún siendo el peor de los peores. Y hay algo muy particular, y es que mucha gente piensa, es que yo no soy bueno, es que yo no merezco, es que hay otros que son mejores. Y yo quiero decirles esta mañana, eso es mentira. Eso lo han querido hacer creer algunos religiosos, algunos mentirosos que desde los altares hacen creer que hay una santidad que no alcanzan los demás. Y eso no es cierto. La santidad que nosotros podamos alcanzar nos la regala Dios. Y si tú vienes a Cristo, Él te da esa santidad y te le colocan los niveles de santidad de Dios. Así que no creas que estás por debajo. Solo tienes que tomar la decisión, solo tienes que decidir y creer. Porque si con fe recibes a Jesús como Señor y Salvador, serás salvo. Y el sentir, el querer y el hacer cosas nuevas de manera sobrenatural, lo recibes por medio de la gracia que te conecta con lo divino, que te da el Espíritu Santo. Amén. Así que Cristo Jesús vino a salvar pecadores. Creyendo en Él recibimos vida eterna. Vino a salvar pecadores como tú y como yo. Vino a cambiarnos, a hacer de nosotros personas distintas, diferentes. Así que no pienses que no es posible y que no es viable. Y yo en este momento quiero decirle al que me esté escuchando que alguna vez asistió a una iglesia cristiana, que alguna vez asistió a alguna iglesia y fue lastimado, fue señalado como pecador y fue estigmatizado. Yo quiero decirle esta mañana que en nombre del amor de Dios le pido perdón por lo que hayan hecho en su corazón, pero que reciba hoy el abrazo de Dios, porque no fue Dios quien te señaló. El que señala es Satanás. Dios viene para justificarte, para limpiarte. Lo único que necesitas es tener un corazón dispuesto, recibirlo como Señor y Salvador. Él vino por todos los pecadores. Así que, si recibes lo que te he dicho, hoy puedes sanar tu corazón, reencontrarte con Dios. Él es el único.
Él es el único santo, perfecto. Él es el único que tiene la potestad de juzgarnos. Ningún hombre. Así que te invito a que entiendas que es por ti, precisamente por ti, que vino, que entregó a su Hijo Jesús y que vino y derramó su sangre para limpiar y para perdonar todos nuestros pecados, para darnos vida eterna, para regalarnos su gracia y por medio de su gracia, de manera sobrenatural, darnos el perdón, la salvación y colocar en nosotros el sentir, querer y hacer las cosas buenas, colocar en nosotros el rechazar los deseos mundanos y los actos impuros. Así es como podemos avanzar. La actividad de la vida cristiana, de principio a fin, definitivamente depende única y exclusivamente de la gracia de Dios. La actividad de la vida cristiana depende de principio a fin únicamente de la gracia de Dios. Así que necesitamos de su gracia y su gracia la recibimos cuando nosotros entendemos ese amor tan grande de Dios que entregó a su Hijo unigénito para que entregara su vida por todos los pecadores, por ti y por mí. Amén. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, primera carta de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en la palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios, por medio de Cristo, nos ha dado su gracia y nos ha dado fortaleza para que permanezcamos firmes hasta el momento en que seamos llamados. ¿Qué más queremos? Aferrémonos a los regalos de Dios, porque por la fe hemos recibido la gracia. Por la fe hemos recibido la gracia. Tenemos la gracia. Y por medio de la gracia tenemos lo sobrenatural. Tenemos el perdón, la salvación, la enseñanza de ser hombres nuevos, de rechazar los malos deseos, de rechazar todo lo mundano, los actos impuros, de querer, sentir y desear y el hacer cosas que agraden a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia nos lleva a otro nivel. Así que necesitamos avanzar, y el milagro más grande que existe fue la resurrección de Jesucristo. Por medio de Jesucristo somos salvos. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia. Cambió la humanidad. Nació el cristianismo. Ese es el milagro más grande. Así que la gracia se convierte en algo trascendental. Debemos entender el poder de la gracia y la recibimos sin merecerlo. Pero es por su infinito amor. El amor que debemos imitar. El amor que no tiene nada que ver cuando murmuras, cuando denigras,
cuando señalas, cuando condenas, cuando maldices, cuando prestas tu cuerpo como instrumento de injusticia, de maldad, de perversidad. El amor que recibimos por medio de la gracia es un amor perfecto. Es un amor que nos lleva a la unidad, al perdón, a la reconciliación, a entender que cuando una persona está mal, aún sin decirlo, está gritando: ayúdame, necesito ser salvo. Es posible que los enemigos hayan tapado sus oídos y aunque escuchen, oiga, pero nosotros debemos ser mensajeros, embajadores de Cristo, portadores de la gracia. Son tiempos difíciles, son tiempos donde vemos muchas cosas que no quisiéramos ver. Hay un sentir muy particular y es cuando tú dices: no, yo no quiero tener hijos, como están las cosas. ¿Para qué voy a tener hijos? Mira cómo está la humanidad. Sin embargo, eso lo he escuchado yo desde que era pequeño. Y supongo que se ha dicho a través de los tiempos. Y supongo que todos los tiempos han sido tiempos duros. Pero definitivamente estamos en tiempos muy particulares. Estamos en tiempos donde queremos echar fuera al que nos da la gracia, al que nos da la reconciliación, al que nos da el perdón, al que nos da la vida eterna. Y nosotros somos los pocos que hoy hemos sido encomendados a luchar porque esa gracia se siga repartiendo, porque es para todos, aún aquellos que hoy la niegan. Tenemos que ser embajadores, tenemos que llenarnos del amor. En la carta a Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11 dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Es necesario que podamos tener la gracia y vivir con dominio propio. A veces el dominio propio se pierde por un pequeño detalle, por un segundo, quizás por menos de un segundo de paciencia. Pero la falta de dominio propio ha generado millones de tragedias. La falta de dominio propio ha generado que mucha gente se pierda. Se hace necesario que la gracia esté viva en nosotros, porque Dios ha manifestado a toda la humanidad la gracia, su gracia, la cual trae salvación y nos lleva al dominio propio. Necesitamos ese dominio propio, necesitamos esa gracia, necesitamos esa salvación, necesitamos ese fuego. No es tan fácil, pero es tan sencillo como simplemente tomar la decisión. A pesar de que parece muy difícil,
Si tomas la decisión, vas a otro nivel, pasas lo sobrenatural y obtienes el perdón, obtienes la salvación. Aprendes a rechazar los deseos mundanos, los actos impuros. Es la presencia y el favor y el perdón y la fortaleza espiritual. Es recibir por medio del Espíritu Santo un poder que cambia por completo tu vida. Ese es el camino. Ese es el camino. Ahí mismo en Tito, en el capítulo 3, en el versículo 3 dice, y quiero que pienses en ti con respecto a lo que vamos a leer. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el levantamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Él, cuando fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, así lo hizo para justificarnos por su gracia. Llegamos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Ese mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Evita las necias controversias genealógicas, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo sea condena de sí mismo por ser perverso y pecador. Hoy tenemos que entender que una vida religiosa fundamentada en criterios legalistas, donde utilizamos la palabra para condenar, sembrar discordia, hacer que otras personas piensen mal de otros, disociar, entrar en divisiones o en controversias genealógicas, filosóficas o religiosas. No procede de Dios. No tiene nada que ver con Dios. De Dios procede el amor. De Dios procede la palabra de bendición. La iglesia cristiana es una sola. Y toda la iglesia debe ser una iglesia de bendición. A veces se establecen parámetros religiosos, normas, conductas. Yo no veo en la Biblia ningún pasaje bíblico donde Jesús estuviese en la puerta del templo determinando quién entraba y quién no entraba dependiendo de su manera de vestir. Veo a Jesús que iba por los campos, por los pueblos, por los valles,
hablándole a la gente independientemente de su manera de vivir, buscando a todos los pecadores y diciéndole, vuélvanse a mí y serán salvos. Ese es el verdadero amor de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Jesús no vino a condenar, quizás a futuro, a aquel que haya sido negado, pues dice la palabra que juzgará. Pero en este momento tenemos la oportunidad de, por medio de Cristo Jesús, ser salvos. Y tenemos por medio de Cristo Jesús, si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos el privilegio de ser embajadores y decir, abre tu corazón, recibe la gracia, y por medio de la gracia todo cambiará, todo será diferente. Hoy tenemos que entender que el amor cubre multitud de pecados, que el amor de Dios, el que Dios derrama en el corazón de aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador, hace que seamos totalmente distintos y diferentes. Por eso, un día que se celebra el Día de las Madres, donde debe ser el Día del Amor, hoy hay hogares que se van a reunir, donde hay hermanos que no se hablan, donde hay hermanos que se tienen rabia. Incluso es posible que haya hijos que le tengan rabia a su mamá, a su papá, o padres a sus hijos. Hoy es posible que se hayan reunido y en torno a la fiesta consuman licor, y después de tomar licor se insulten, se agredan y hasta tomen armas y causen la muerte de algún miembro de su familia. Hoy quiero compartirles que el amor de Dios no funciona de esa manera. El amor de Dios es un amor de solidaridad, es un amor de salvación, de perdón, de reconciliación. Es un amor donde entendemos que estamos llamados a marcar la diferencia, que estamos llamados a marcar la unidad y mucho más entre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe ser un pueblo con una integridad absoluta. La integridad no tiene excepciones en lo bueno. Todo lo que se haga, todo lo que se diga, todo lo que se piense debe ser bueno en la integridad. Y Jesús nos lleva y nos hace íntegros. Así que hoy te invito a que vivamos ese amor que nos transforma, recibamos esa gracia, vivamos conforme al diseño original, la gracia de Dios, que es el tema de hoy. La gracia de Dios es el don de Dios que lleva a los cristianos a vivir lo sobrenatural. Es ahí donde queremos estar, en lo sobrenatural. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por el poder de tu palabra. Y hoy te pedimos de manera especial que nos permitas vivir en lo sobrenatural. Llévanos a ese nivel. Yo te ruego, Padre Santo, que bendigas esta iglesia, tu iglesia. Y hoy bendigo las semillas, Señor, en tu nombre. Pero también bendigo toda tu iglesia, Señor. Y te ruego que como iglesia nos lleves al nivel sobrenatural que nos permita ser esos embajadores apasionados, llenos de tu amor, llenos de tu gracia, llenos de tu favor, para que podamos influenciar a todos aquellos hermanos en potencia que viven en el pecado. Y hoy, Señor, te ruego para que ese amor, Señor, podamos esparcirlo en una celebración como esta. Tengamos el don de tu palabra, la gracia para derramar, Señor, ese amor en toda nuestra familia, la no creyente. Gracias, Señor,
por esta mañana, por este tiempo. Gracias por esta tu iglesia. Yo te ruego, Señor, que bendigas cada corazón, cada familia, cada hogar, el trabajo de cada uno de nosotros, nuestras finanzas. Te ruego, Señor, una bendición sobrenatural y especial sobre la salud de tu pueblo, Señor. Trae sanidad, Señor. Una vez más te ruego, Señor, que nuestras casas tengan la marca del Cordero, para que aquí, en nuestras casas, no entre bajo ninguna circunstancia la peste. Lo declaro en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Iglesia, un día de gran bendición para todos, y mantengámonos firmes, llenos de la gracia, llenos de oración en el amor de Cristo. Que esta semana sea una semana de victoria para todos.